Lo que Bolsonaro no logró fue congelar el salario mínimo. Pero durante 4 años ni siquiera hubo aumento real, nos quedamos sin aumento real en el salario mínimo. Bolsonaro intentó acabar con el PIS-PASEP, con el abono salarial. Eso estaba en el texto de la reforma previsional. Lo sé porque lo estudié, lo expliqué, tengo más de 1000 transmisiones en vivo y videos donde lo explicaba y donde lo expliqué. La reforma previsional de 2019, que es una catástrofe para los trabajadores. Muchos trabajadores se van a dar cuenta cuando vayan a solicitar su jubilación y van a descubrir que necesitan ser más viejos para jubilarse y que necesitan trabajar más para poder jubilarse. Sí, y que la forma de cálculo también cambió para peor, para recibir menos de lo que recibirían si se hubieran jubilado antes de noviembre de 2019. Pensión por fallecimiento. Hay mucha gente que solo va a descubrir que no tiene derecho a la pensión por fallecimiento. Cuando su cónyuge fallezca y vaya a solicitar el beneficio, va a descubrir que no tiene derecho. Por causa de las modificaciones iniciadas en el gobierno de Temer y aprobadas y empeoradas en el gobierno de Bolsonaro en la reforma previsional, entonces lo hicieron. Todo lo que pudieron hacer lo hicieron. Muchas situaciones fueron tan malas para los trabajadores que el propio Congreso Nacional las revirtió. Y Flavio, como él mismo dijo, él es de pura sangre. Él es más de lo mismo y muy poco diferente de lo que es Bolsonaro. Por eso es que él está ocultando sus cartas. Sí, está intentando encubrir, intentando contenerlo. Adiós, adiós. Pero eso es lo que él va a hacer. Eso es lo que él tiene para dar. Son los Bolsonaro hasta la médula. Entonces Bolsonaro pierde 100,000 seguidores por mes en sus redes sociales. Es el desplome, ¿verdad? En realidad ni siquiera es el desplome, es la muerte digital de Bolsonaro, ¿verdad? Bolsonaro está muriendo digitalmente. Además, hoy no es más que un preso, ¿verdad? Que va a tener que cumplir sus 27 años y 3 meses de cárcel. E incluso Flavio Bolsonaro también está perdiendo muchos seguidores. Y él está perdiendo seguidores por este escándalo del Banco Master y todo eso. Y eso que es solo el inicio, ¿verdad? De las revelaciones que saldrán a la luz cada día y también por su actitud, ¿verdad? De traidor de la patria, en contra del PIS, en contra del PIX, intentando debilitar a la Policía Federal, como acabo de explicarles. Y con sus alianzas ahí, con personas del Comando Vermelho, de organizaciones criminales. Y todo esto está saliendo a la luz, ¿verdad? Y como les dije, Didipo siempre es solo el comienzo. Entonces Flavio se está hundiendo políticamente. Bolsonaro está perdiendo fuerza en lo digital. Y cuanto más salga la verdad a la luz, más clara quedará esa realidad. Y puedes estar segura de que Lula logrará su 4ª victoria. Lula va a ganar de nuevo. Porque no hay nadie mejor, ¿verdad? Y Flavio Bolsonaro es el hijo más corrupto. Muchas cosas aún serán reveladas sobre esa familia criminal. La Policía Federal debe solicitar a Estados Unidos el levantamiento del secreto del fondo Ravel Ravengate. Puede vincular a Eduardo y Flavio Bolsonaro al caso Master y al PCC. La Policía Federal va a solicitar a las autoridades de Estados Unidos el levantamiento del secreto del fondo Ravel Ravengate, que recibió al menos 10.6 millones de dólares, cerca de 61 millones de Daniel Borcaro del Banco Master, supuestamente para financiar la película Dark Horse, que cuenta la narrativa de la ultraderecha sobre Jair Mesías Bolsonaro. Lo difícil es que Estados Unidos colabore, ¿verdad? Estados Unidos está en una campaña de acusar a inocentes y defender a delincuentes, ¿verdad? Porque si se quiere combatir al Comando Vermelho, hay que atrapar a los aliados políticos del Comando Vermelho que están ahí en Río de Janeiro y cuya gran base es el grupo político del propio Flavio Bolsonaro, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa situación. Ahora hay que pedirlo, hay que saber a dónde fue ese dinero. Más de 61 millones de reales dinero público robado por Daniel Borcaro. Fue a este fondo que tiene como responsable a Paulo Carlisto, abogado de Eduardo Bolsonaro. ¿A dónde fue ese dinero?
fue a ese fondo, sí, eso lo sabemos. Pero de ese fondo, ¿a dónde fue ese dinero? No. Ese levantamiento del secreto es importantísima, importantísima. ¿Fue realmente para la película? ¿De verdad habrá sido para la película? ¿Quién está financiando a Eduardo Bolsonaro? El año pasado les dije, gente, vivir en Estados Unidos es muy caro. Tenemos que descubrir cuál es la fuente de financiamiento de Eduardo Bolsonaro. ¿Quién está financiando a Eduardo Bolsonaro? Si descubrimos quién está financiando a Eduardo Bolsonaro, descubrimos quién está en esa organización criminal. Yo, sinceramente, no me imaginé que habría conexión con el mayor fraude bancario. A Brasil, que es el Banco Master, que es de Daniel Borcado, que también robó a los jubilados y pensionados. También está involucrado en el fraude del INSS. Por eso creo que el problema es mucho más profundo, y que la familia Bolsonaro está involucrada tanto en el fraude del Banco Master como en el fraude del LINS. Y era exactamente para llenar el fondo de Daniel Borcado. Cuanto más se llenara su fondo, más dinero tendría ese fondo Havergate. Levanta la película. Recibiría. Y la película también es, obviamente, por lo que todo indica, una especie de lavandería para lavar dinero sucio. Tanto que el DCM hizo un reportaje diciendo que la película recibió, no fue la película. Karina es la única socia propietaria de la productora de la película de Bolsonaro que nunca antes había producido una película. Interesante, ¿verdad? Parece que la productora fue creada e instituida solo para hacer la película de Bolsonaro. Interesante, ¿verdad? Y ella es la única socia propietaria de Go Up, la productora de la película. Esa Karina también tiene una ONG que trabaja con cultura y todo eso. Y ya sabemos que ella tuvo un contrato con la alcaldía de Sao Paulo, lo sabemos, de 108 millones que tuvo 3 aportes, llegó a casi 160 millones de reales. Ya sabemos que ella también tuvo contrato con Iván Rocha, exgobernador del Distrito Federal, todos bolsonaristas. Y ahora el DCM descubrió que ella tiene contratos con varias otras entidades federativas, varios municipios y estados que pueden superar una suma de muchísimo dinero. ¿Quién? La productora de la película. ¿O coincidencia, gente? No lo sé. Así como Mario Frías. No está aquí, mira. La empresa Dark Horse tiene contratos con más de 50 municipios. La empresaria Karina Ferreira da Gama, socia del diputado federal Mario Frías, la exministra de Cultura de Bolsonaro y productora de la película Dark Horse, firmó contratos y recibió fondos públicos de al menos 51 municipios y estados repartidos por las 5 regiones del país. Los valores van desde más de 100 millones hasta decenas de miles de reales, y los contratos fueron firmados entre entidades públicas como el Estado de São Paulo, el Distrito Federal, los municipios de Babá, Sulandia, en Tocantins, Cascavel, en Paraná, Macapá, en Amapá y Redenção do Gurgueia, en Piauí. O sea, la empresa de ella tuvo contratos repartidos por casi todo Brasil de millones de reales con entidades municipales y estatales. Y todo eso se va a convertir en objeto de investigación. Porque son situaciones que van desde ferias del libro hasta carreras de karts. O sea, ¿sabes? A poner señal de Wi-Fi. Y es una empresa multifuncional. Fiesta Rave. ¿Y cómo consiguió ella ganar el contrato de licitación o no hubo licitación? Porque cuando vas a contratar con la administración pública,
La administración pública, salvo rarísimas excepciones, necesita abrir un proceso de licitación para que las empresas se habiliten. Las empresas quieren prestar el servicio y que se habiliten. Generalmente se eligen las empresas más reconocidas, más experimentadas, con precios más accesibles y más capacitadas. Y más especializada incluso en el área. Y la empresa de Karina era multifuncional, no era especializada, era lo que surgía y lo que ella lograba ganar en la licitación. Ella lo hacía. Entonces, miren, pueden investigar el proceso de licitación, gente. Y va a haber fraude en la licitación. En el caso de Sao Paulo, ella ganó un contrato para prestar un servicio que nunca había prestado. Y es proporcionar señal de Internet vía Wi-Fi para la comunidad de bajos recursos, 5,000 puntos. Ella no tiene una empresa para eso, tanto que después subcontrató la prestación del servicio. ¿Qué es esto, chicas? ¿Dónde se ha visto algo así? Ya se sabe que varias facturas fueron falsificadas y hasta hoy ella no ha prestado todo el servicio y la calidad es dudosa. Entonces, porque para muchas empresas, el sueño de muchas empresas en Brasil es obtener un contrato mediante licitación. ¿Por qué? Porque hay dinero. La administración pública tiene dinero. Y hay empresas que con un contrato de licitación se vuelven multimillonarias. Pero para que puedas ganar un proceso de licitación, si ese proceso es correcto, sin fraude, es muy difícil. ¿Y cómo fue que esa Karina fue ganando? Está bien. ¿Qué es esto? Eso es favorecimiento personal, favorecimiento ilícito, es fraude de licitación para lavado de dinero. Cuantas más empresas, cuantas más situaciones, cuantas más personas prestan nombres, cuanta más movida para lavar dinero, mejor. Y ella, reitero, es la productora de la película. Ella es dueña de la productora de la película. Ella es la única dueña y productora de la película. Y para empeorar las cosas, ella tiene una ONG. Esa ONG también está siendo investigada por recibir dinero de asignaciones presupuestarias de legisladores. Incluso de Mario Frías, que parece que es su socio. Tal vez sea lo que llamamos en derecho un socio oculto. ¿Qué es eso? Cuando una persona no puede ser socia de determinado negocio, se convierte en una socia oculta. Una socia simulada. Consigue a una prestanombres para ocupar el lugar. Pero todo esto que te estoy diciendo, la Policía Federal lo sabe de memoria. La Policía Civil también, todo el mundo lo sabe. Y tienen que investigar. Y cuanto más investigan, más personas jurídicas aparecen, más contratos aparecen, más dinero aparece. ¿Eso qué es? Lavado de dinero, un esquema grave, que solo es posible porque hay agentes públicos, diputados, presidentes municipales, regidores, gobernadores, senadores involucrados. Si no, no sería posible. Tuvimos a la policía. Y lo que no falta, ¿verdad? Son políticos en esta historia, ¿verdad, Flavio? Ay, es una vergüenza. La empresa Dark Horse tiene contratos con más de 50 municipios. Eso fue lo que descubrió el DCM. Es muy serio. Mientras tanto, Nunes Márquez será ponente en el TSE de acciones sobre Dark Horse. Mira aquí. La producción está en el centro de una polémica después de que se revelara que Daniel Borcaro, dueño del extinto Banco Master, financió la obra a petición del senador Flavio Bolsonaro, precandidato a la presidencia. ¿Qué pasa? ¿De qué acción se trata, Andrea, en el TSE? El TSE, como sabemos, es la justicia electoral. Se encarga de situaciones de carácter electoral. Entonces se acudió al TSE para evaluar si esta película será considerada propaganda política o no en caso de que se exhiba antes de las elecciones. ¿Entendiste? ¿Y el TSE puede impedir la exhibición de esa película antes de las elecciones? Sí, puede. Si el TSE entiende.
que es un tipo de propaganda electoral, ¿no? Disfrazado de película, el TSE puede prohibir la exhibición de la película antes de las elecciones. ¿Está bien? Y se acudió al TSE para eso, para ese análisis. Y por sorteo, el ponente es exactamente el presidente del Tribunal Superior Electoral, Núñez Márquez. Él es el ponente. Quienes van a decidir son los 7 ministros. El conjunto de 7 ministros del TSE decidirá si esa película podrá ser exhibida o no antes de las elecciones. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Incluso las preguntas destacadas cada minuto. Pianista crece, la central las va a separar y yo las voy a responder a las 8 de la noche hoy. ¿De acuerdo? Si quieres poner una pregunta destacada aquí, yo voy a responder esa pregunta en video a las 8 de la noche hoy. ¿De acuerdo? El enlace va a estar en el primer comentario. Bueno, y central, pon también el enlace del canal donde voy a responder las preguntas, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Núñez Márquez es el ponente, ¿verdad? De este caso. Entonces me preguntas, Andrea, ¿tú crees que esa película es propaganda electoral para Bolsonaro, en este caso para Flavio Bolsonaro, o no? Obviamente que sí. Yo creo que sí, sí es una especie de propaganda electoral para Flavio Bolsonaro, sobre todo porque la película está hecha desde una perspectiva que beneficia a los Bolsonaro, ¿verdad? Como si ellos fueran perseguidos, pobrecitos, amolados, perseguidos, etcétera y tal. Entonces, sin ninguna duda, es una especie de propaganda electoral, ¿ok? Y que en mi opinión, esa película no debe ser transmitida antes de las elecciones. ¿Puede ser transmitida? Sí, puede. A partir de noviembre. Antes de las elecciones, creo que no. Creo que es una especie de propaganda electoral. Y lo que también puede influir y que solo debe ser considerado y analizado en este contexto es la cuestión del financiamiento, ¿verdad? No está claro el tema del financiamiento, del dinero, de la película, si es que realmente fue para la película. Entonces, ese aspecto yo creo que también debe ser analizado por el TSE. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, no sé qué va a decidir la mayoría de los ministros. Ni siquiera yo sé qué va a decidir Núñez Márquez. Pero para mí sí es una propaganda electoral. Y debe prohibirse su transmisión antes de las elecciones. ¿Se puede transmitir? Sí, a partir de noviembre. Quien quiera va y lo ve, listo, se acabó. Pero al mismo tiempo también veo otro aspecto, que es el aspecto social. ¿Cómo así, Andrea? Esta película, cuando hablamos de la película ya nos acordamos de Borcaro. Y tal vez esa asociación no sea positiva para Flavio, ¿entiendes? Y puede ser que la difusión de esa película, si es autorizada por el TSE, puede que termine siendo un tiro por la culata. Porque cuando vemos la película, cuando escuchamos hablar de la película, vemos los carteles de la película, va a ser casi espontáneo. Nos vamos a acordar del dinero, de más de 60 millones de dinero público robado por Daniel Borcaro, que está vinculado a esta película. Si es que fue para la película. ¿Entiendes? Entonces, socialmente yo preveo incluso un aspecto negativo. Y yo, sinceramente, si yo fuera de la familia Bolsonaro, no querría que se transmitiera esa película antes de las elecciones, porque creo en esa asociación. En el momento en que veas la película, en el momento en que veas cualquier cosa de la película, vamos a recordar los millones que Daniel Borcaro les robó a los jubilados y a los pensionados. Desde los fondos de pensión de jubilados, pensionados, servidores públicos de Río de Janeiro, desde los clientes del BRB que también fueron asaltados con más de 12.000 millones robados de dinero público. Entonces creo que la difusión también puede ser socialmente un tiro en el pie, exactamente por esa asociación. Dinero robado donde Flavio Bolsonaro le estaba cobrando a Daniel Borcaro. Entonces hay esos dos aspectos que para mí si corres te atrapan, si te quedas te comen de todos modos, porque no hay manera
No hay manera de escapar. Ellos apostaron muy alto. Y creo que todo se va a venir abajo, literalmente, para todos, incluso para Flavio Bolsonaro. Vamos a ver algunas declaraciones que siempre es importante. Ha habido dos delaciones que van a destruir, a implosionar a esta derecha bolsonarista hipócrita. Olvídenlo, no voy a estar aquí en mi red social exigiendo honestidad al PT, exigiendo honestidad a Lula. No, no. Yo no tengo relación con el PT. Yo no tengo relación con Lula. Ahora, yo tengo relación con la derecha, de hecho, con la verdadera derecha. No esa derecha que se envolvió en el discurso de Dios, patria y familia, pero que en realidad es tan o más corrupta que los grupos a los que a lo largo de los años ellos señalaron con el dedo diciendo que eran aliados de la corrupción. Vienen dos delaciones que van a destruir, a implosionar. Esta derecha, bueno. La delación de Daniel Borcaro, no lo creo, como ya expliqué. Ahora, está la delación de Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, exdiputado estatal de Río de Janeiro, expresidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, aliado político de primera hora de Flavio Bolsonaro, está preso por involucramiento en corrupción, lavado de dinero, fraude y licitación, y con vínculos con la milicia y con el Comando Vermelho. Flavio debe estar muy preocupado, con miedo de esa delación. Yo en realidad creo que esa delación puede ser más explosiva que la delación de Daniel Borcaro, porque Daniel Borcaro es plástico y es escurridizo. ¿Cómo así, André? ¿Es plástico? Basta con que veas las fotos de Daniel Borcaro en las redes sociales. Pon Daniel Borcaro y pon imagen, busca. Él es plástico, él es simulado. Ya sabes, articulado así. Entonces, él es escurridizo. Y todo lo que él pueda intentar zafarse lo va a hacer para más adelante tener ventajas, especialmente con los políticos de la alta cúpula del poder, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Rodrigo Bacelar, él ya está fregado de todas formas. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que la declaración de Rodrigo Bacelar va a ser más explosiva y va a revelar más esquemas, especialmente en Río de Janeiro, que la de Daniel Borcaro. Daniel Borcaro, para mí, de nuevo, él intenta endulzarle el oído a la Policía Federal y creo que no lo logrará. ¿Está bien? Entonces, vamos a esperar. Lo voy a decir de nuevo, destaca tu pregunta, que la voy a responder hoy a las 8 de la noche, tu pregunta en video. ¿Está bien? Destácala ahí. Hay un enlace que... Y voy a responder a las 8 de la noche en el otro canal. ¿Está bien? Solo destaca tu pregunta que la voy a responder allá. A las 8 de la noche hoy. Para quienes estén aquí, miren en el canal de WhatsApp. Solo necesitas tener WhatsApp y te voy a mandar el enlace para que no te lo pierdas. Quien no esté en el canal puede perdérselo porque no tengo cómo mandarte el enlace en el momento en que vaya a empezar a responder las preguntas. ¿Está bien? Vamos a ver aquí otra manifestación más sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar. 16 de junio, juicio de Eduardo Bolsonaro. Para mí, él va a ser condenado, se le va a decretar prisión, va a tener alerta roja de la Interpol, va a intentar huir, pedir asilo, asilo político. Pero esto sucede en un momento muy importante, amigos. En un momento en que ellos vuelven a conspirar contra Brasil. Él dice abiertamente que pidió ley Magnitsky para los ministros de la Suprema Corte, tarifas. Mira, todo esto surge cuando fue una iniciativa mía. Yo era líder del PT. Yo presenté el 22 de mayo de 2025 la representación ante la PGR para abrir la investigación en su contra. Toda esa campaña contra Brasil, tarifas, ley Magnitsky, el 26 de mayo la Procuraduría General de la República abre la investigación. Gente, muy importante, ¿vieron? Es una victoria. El jueves yo había presentado la denuncia penal contra Eduardo Bolsonaro.
Hoy lunes la PGR abre una investigación contra él. Estuve presentando varios documentos y pruebas contra Eduardo Bolsonaro. Entonces, en esa ansia de continuar con ese proceso golpista, de intentar proteger a su papá en el juicio, está poniendo a Brasil en una situación muy difícil. Pero hay más, amigos. Hay una solicitud mía para que se incluya en ese juicio a Flavio Jair Bolsonaro, porque hubo ese dinero que era para una película, que sabemos que no era para una película, pues es el Alguma que fue al fondo Ravengate, administrado por Eduardo Bolsonaro. Entonces también está la participación de Flavio Bolsonaro en esta conspiración. Nuestra evaluación es que ese dinero fue para financiar la estadía de Eduardo Bolsonaro y de otros fugitivos, pero fue para conspirar contra Brasil con la contratación de un despacho de abogados, de despachos de cabildeo en Estados Unidos, en esa campaña contra Brasil. 16 de junio. Sí, el 16 de junio será el juicio de Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción en el curso del proceso. Y entiendo que será condenado por unanimidad a casi 9 años de prisión. Y también el día 24 será el juicio del recurso de Bolsonaro ante el Tribunal Superior Militar, donde pronto será condenado, será expulsado de las Fuerzas Armadas y perderá el rango de capitán. El 24 de junio el TSE programó el juicio del recurso en el que Bolsonaro intenta quitarles el caso a los ministros del STM, pero no lo va a lograr. Solo está intentando ganar tiempo y retrasar el proceso, ¿verdad? La exdirectora de Master se convierte en acusada por la Policía Federal por articular aportes de 4.000 millones con el gobierno de Río de Janeiro. Diego Maciel es mencionado en el informe de la auditoría realizada por SEDAI por haber participado en una reunión el 17 de mayo de 2023 entre representantes de Master y los integrantes de la dirección financiera de CADAI. El gobierno de Claudio Castro autorizó un total de 4.000 millones en inversiones en el Banco Master. En realidad va a ser más. Pero ¿cómo así, André? Gente, Río de Janeiro, así como el Distrito Federal, y para mí ahora, ¿me entiendes? Los valores se le entregan a Karina. Son los 3 principales brazos de articulación de esta organización criminal junto con Daniel Borca. A priori, sabíamos que el gobierno de Río de Janeiro, de Claudio Castro, destituido e inelegible, incluso el TSE lo confirmó, ¿verdad? Su destitución y la inelegibilidad es dentro de poco. Ante toda esta situación vamos a descubrir que son muchos más miles de millones. A priori sabíamos que él había inyectado casi 1.000 millones de reales. A posteriori nos enteramos de que él inyectó casi 3.000 millones de reales en el Banco Master, Claudio Castro. Y ahora ya sabemos que fueron más de 4.000 millones de reales. Puedes esperar que vendrá más. Esas son las pruebas y la Policía Federal lo descubrió. El gobierno de Río de Janeiro inyectó más, así como Ibanez Rocha del Distrito Federal, Bolsonaro, inyectó más de 12.000 millones y son más de 12.000 millones Río de Janeiro también habrá invertido, ¿no? Le habrá metido el dinero público, muchos miles de millones de reales por el trasero a ese diablo de Daniel Borca. ¿Y qué es lo que la Policía Federal tiene que descubrir? El retorno de ese dinero en sobornos. Inyectar el dinero público en el Banco Master para que después el Master devuelva el dinero y pague el gran pago mensual, el gran reparto de sobornos. Y eso es lo que la Policía Federal quiere descubrir. Eso es lo que ella está buscando. Y en medio de este montón de ladrones entra la película de Bolsonaro que por lo que todo indica fue utilizada para lavar dinero. Incluso de todo este fraude. Pero quien va a decir eso de verdad es la Policía Federal a través de las investigaciones. Vamos a ver otra declaración aquí. Vamos a ver si hay un escenario de tierra arrasada. Al menos yo estaré vengado. ¿Frase de quién?
Eduardo Bolsonaro, cuando le preguntaron si los aranceles del 50% de Trump contra Brasil avanzaran y rompieran la economía brasileña, y también sobre el ataque de Donald Trump al PIX. Esa fue la respuesta de Eduardo Bolsonaro en la entrevista. Y recuerdo que ayer se hizo viral el tariflabio, justamente por la influencia de la familia Bolsonaro en esa lógica de tierra arrasada. Y Marco Rubio, algunos lo llaman Marco Dumbo Dumbio porque tiene unas orejas gigantes así, ¿no? Van de un lado al otro. Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos. Y durante mucho tiempo él dijo que su familia había huido de la dictadura sangrienta de Fidel Castro en Cuba. Pero en realidad su familia huyó de otra dictadura, Fulgencio Batista, que era el dictador aliado de Estados Unidos. Y su familia huye de ese dictador de Cuba y luego se va a Estados Unidos. No tiene nada que ver con Fidel Castro, pero él intentó durante mucho tiempo decir que su familia había huido de los Castro. Y en realidad su familia huyó en el 56 y la Revolución Cubana fue en el 59. El punto central es que Marco Rubio, de hecho, es el gran articulador de las políticas que quieren transformar a América Latina en el patio trasero de Estados Unidos. Es una frase dicha por Pete Hegseth. Y él articula políticas realmente de desestabilización y muy agresivas contra los países que no están siendo amigables, según él mismo. Es interesante. ¿Qué es un país amigable? Ese país que baja la cabeza para todo, que dentro de poco va a querer... Está bien, el PIX está perjudicando a las empresas de Estados Unidos porque compite con Mastercard, Credit Card, American Express. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar el PIX porque está perjudicando la economía de Estados Unidos. ¿Eso es lo que vamos a hacer para ser un país amigable? Porque al final de cuentas Brasil ha hecho todos los gestos posibles e imaginables para intentar mitigar los problemas. De hecho, la balanza comercial es mucho más ventajosa para Estados Unidos que para Brasil. Y todo eso que ellos señalaron en ese informe de que Brasil está haciendo y por eso Brasil tiene que ser grabado, en Estados Unidos es 10 veces peor. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos a TikTok se le prohibió operar? Donald Trump prohibió que TikTok operara. Él simplemente censuró TikTok y tuvo que hacer una serie de ajustes para poder funcionar en Estados Unidos. Ese es uno de los argumentos que ellos utilizan para intentar grabar a Brasil, diciendo que Brasil está interfiriendo en la soberanía de Estados Unidos. Eso también aplica para la cuestión de soborno, que ya fue legalizado allá en Estados Unidos con un decreto del propio Donald Trump. Entonces, todo aquello que ellos señalan en Brasil, ellos lo hacen allá y peor, y su objetivo realmente es desestabilizar nuestra economía justamente cuando Brasil viene presentando datos económicos consistentes y quieren que volvamos a ser, de hecho, el patio trasero de Estados Unidos. Y Marco Rubio es uno de los principales actores en ese sentido, así que es natural que el presidente Lula se refiera a él justamente por lo que es. Si hay, pues sí. ¿Verdad? Y no podemos dejar de decirlo, ¿verdad? El tema del PIX, gente, qué loca está esa gente, ¿verdad? Esa gente está en contra de Brasil. Ellos quieren lo peor para Brasil y lo mejor para Estados Unidos y se dicen patriotas. Esa gente está loca. Son traidores de la patria. Querer acabar con el PIX, que se vayan al diablo. Tú y toda esa bola de norteamericanos que creen que son superiores a nosotros y no lo son. Es un complejo de inferioridad tan grande de esos bolsonaristas que les voy a decir una cosa, A veces yo veo eso y me quedo pensando, gente, ¿cómo puede existir algo así? Y quedó tan mal, pero tan mal para Eduardo Bolsonaro, eso que dijo que había que sustituir, ¿verdad? Podría sustituir el PIX por el CELE de Estados Unidos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego exigió una retractación de Globo porque Globo dijo que él, pues, pero él lo dijo, pues. Ay, que te vayas al diablo, gente. Después dice que es patriota, que se lo lleve el rayo. Vete al diablo.